Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a hablar de un icono del cine de aventuras. ¿Cuál es su nombre? Tarzán. Nombre y apellidos. Es el único nombre que tiene. Bueno, nosotros en realidad vamos a hablar del actor que le dio vida, que sí tenía nombre y apellido, Johnny Weissmuller. Os contaremos también la dramática historia de Massimo Troisi, el actor del Cartero y Pablo Neruda. No quiero molestarle, pero ¿no podría escribirme una poesía para Beatrice? Pero si ni siquiera la conozco. El poeta necesita conocer el objeto de su inspiración. Charlaremos con el actor Fernando Tejero y en Cuando el cine rompe los límites tenemos una película futurista que parece un retrato del presente. Hijos de los hombres. ¡No salgan del vehículo! ¡Somos ciudadanos británicos! ¡Somos ciudadanos británicos! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡No salgan del vehículo! ¡Muy bien! ¡Las manos donde pueda verlas! ¡Quédese ahí! ¡De acuerdo! ¡No se muevan! ¡Aquí unidad 27! Sumario presentado, así que vamos con el programa. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como decíamos hace un momento, hoy queremos recordar a uno de los grandes iconos del cine de aventuras. Un actor que tuvo su momento de gloria, pero que no pudo o no supo reconvertirse a tiempo y quedó para siempre encasillado en un personaje que incluso acabó llevándole a la locura. Este domingo 2 de junio se cumplen 120 años del nacimiento de Johnny Weissmuller, el Tarzán más famoso. Antes de convertirse en actor, Johnny Weissmuller fue campeón de natación. Se lanzó al agua y avanzó cortándola como la proa de un esquife. En la década de los años 20 del siglo pasado ganó 5 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de París y Ámsterdam, más una de bronce como miembro del equipo estadounidense de waterpolo. Johnny Weissmuller logró 67 récords mundiales y fue el primer hombre en bajar del minuto en los 100 metros libres. ¿Ha batido algún récord de resistencia? Háblenos de su entrenamiento. Nada usted todos los días, ¿verdad? Un palmarés deportivo fantástico que, de haberse sabido la verdad, quizá nunca se hubiera producido. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Tarzán siempre decir verdad. Pues no siempre. Había nacido en una pequeña localidad cercana a Timișoara, que hoy pertenece a Rumanía y que por entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Y Johnny, que en realidad había sido bautizado como Johann, tuvo que falsificar su partida de nacimiento diciendo que había venido al mundo en Pensilvania para poder participar así en las competiciones de natación representando a los Estados Unidos. Al parecer fue su entrenador el que se encargó de todo y consiguió que le emitieran un pasaporte estadounidense. Y esa fue la versión que el actor sostuvo toda su vida. Mucha gente cree que nací en la selva, pero nací en Pensilvania y me crié en Chicago. En realidad, casi era verdad, ya que sus padres emigraron a Estados Unidos cuando Johnny tenía solo 7 meses. De niño era algo raquítico y enfermizo, y los médicos le recomendaron que hiciera ejercicio para fortalecer los huesos. Unga. ¿Qué? Nadar. Muy bien. Gracias a la natación, Weissmuller se fue moldeando musculoso y alto hasta llegar a medir 1,90 de estatura. Me pregunto cómo estarías vestido. Seguro que bien. Causaría sensación en Londres. Eres muy atractivo. Sus éxitos deportivos le convirtieron en una celebridad. Bien, brindemos por la natación. De acuerdo. Así explicaba ante las cámaras el secreto de su éxito como nadador. No hay ningún secreto. Los nadadores usan el crawl americano, pero yo nado con la espalda levemente arqueada, y eso hace que mi cabeza esté un poco por encima del agua. Ese arco de mi espalda es el truco. Si elevas un poco tu cabeza sobre el agua, puedes nadar más rápido.
Pero no podía seguir compitiendo toda la vida. En 1930 se retiró de la natación sin que nadie hubiera logrado vencerle hasta ese momento. Johnny quiso entrar en el mundo del cine, pero no tenía estudios ni talento artístico. ¿Hace algo más que nadar? Le dieron trabajo en 2 películas. En una hacía de Adán y en otra de extra en una exhibición deportiva. Desilusionado dejó el cine y empezó a trabajar como modelo de bañadores, hasta que en 1932 llegó Tarzán. Según contaba el propio actor, la culpa de todo la tuvo Clark Gable. Yo quería entrar a ver a Clark Gable, pero en la Metro no me dejaban pasar. Entonces un tipo me dijo, ahí hay una cola para hacer una prueba para una película que se llama Tarzán. Preséntate al casting y así te dejarán entrar. Y es lo que hice. En la prueba me preguntaron, ¿puedes correr? Pues claro, y corrí un poco. Subir a ese árbol, seguro, y subí. Balancearte en una cuerda, por supuesto, y me colgué de unas anillas para demostrarlo. No me preguntaron nada más. Luego entré al estudio y vi a Clark Gable y a Greta Garbo y me marché a casa. Una semana después me llamaron para decirme, estás contratado para Tarzán. Lo curioso es que en la Metro no sabían quién era Johnny Weissmuller y quisieron cambiarle el nombre para buscarle otro con más gancho. Un tipo que estaba allí les dijo, ¿sabéis que este hombre es famoso, verdad? Tiene todos los récords de natación. ¿Ah, sí? Dijeron, fantástico, pues dejaremos su nombre y le haremos nadar en la película. Le pusieron un profesor de interpretación, pero sus dotes para la actuación eran prácticamente nulas. La solución fue modificar su personaje, hacerle mucho más primitivo. En las novelas de Edgar Rice Burroughs, Tarzán sabía leer y escribir y se expresaba con fluidez. Johnny, en cambio, no podía encadenar 2 frases seguidas, así que redujeron sus diálogos al mínimo. Tarzán, Jane, daño, cabeza, gustaría, Jane. Eso es casi una frase, Tarzán. En efecto, Tarzán no era precisamente un gran conversador. Lo importante era que mostrara su impresionante corpachón, que luchara con cocodrilos, remontara los rápidos a nado y realizara toda clase de proezas físicas. ¡Trae a Tarzán, Chita! ¡Corre! ¡Ve a buscar a Tarzán y tráelo! Las únicas escenas que no hacía él mismo eran aquellas en las que volaba de árbol en árbol colgado de lianas. En esas era doblado por un trapecista profesional. Johnny también puso su granito de arena para crear uno de los elementos más definitorios del personaje. ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido un grito humano. ¿Un grito humano? Pues no era exactamente un grito humano, sino una mezcla creada por el Departamento de Sonido de la Metro y que estaba formada por el propio alarido de Weissmuller, imitando un canto de alegría tirolés, los ruidos de un camello y una hiena y la nota sí tocada al violín. Todo ello lo convertía en algo absolutamente inimitable. Tarzán de los Monos fue un gran éxito en 1932. 2 años después, repitió triunfo con Tarzán y su compañera. Buenos días. Te amo. Nunca lo olvidas, ¿verdad, Tarzán? Te amo, no olvidar. ¿A quién amas? Amar a Jane. Amo a mí. Mi esposa. Y a esta seguirían otros títulos como Tarzán en Nueva York, El tesoro de Tarzán, Tarzán y su hijo. Entre 1932 y 1948, Johnny Weissmuller protagonizó 12 películas de Tarzán. En la mayoría de ellas le acompañaban Maureen O'Sullivan como Jane y Johnny Sheffield, que daba vida a Boy, el hijo de la pareja, sin olvidar a otro personaje fundamental. Chita, lo siento, pero es que a veces se vuelve muy juguetona. Durante la Segunda Guerra Mundial, la RKO se hizo cargo del personaje. Maureen O'Sullivan para entonces ya había abandonado la saga. Sin ella y con un menor presupuesto que en la Metro, sus películas tuvieron mucho menos éxito. El público se había cansado de Tarzán. Él es feliz, o lo era hasta que nunca se había sentido desgraciado. Johnny Weissmuller abandonó el personaje y probó suerte sin fortuna en otros géneros cinematográficos, en los que también solía lucir su físico, como esta escena de la película 3 días de amor y fe. ¡Johnny, trae más platos! Enseguida, señorita Fontaine. Diablos, qué calor hace aquí. Estoy sudando. Ahora estoy mejor.
Cielos, qué toras. Pero Johnny Weissmuller ya no era el de antes. Había engordado y perdido tono muscular. Cambió entonces el taparrabos por el traje de explorador y se metió en la piel de otro personaje parecido a Tarzán llamado Jungle Jim, creado por el mismo autor de los cómics de Flash Gordon. Thanks to you, Mr. Jim, Jungle Jim. Weissmuller interpretó a Jim de la Selva en varias películas para el cine y la televisión sin demasiado éxito. Decepcionado, se retiró del cine en 1955. En 1958 se produjo una de las anécdotas menos conocidas del actor. ¡Que mueran los baticianos! ¡Viva Fidel! Estando de vacaciones en un club de golf en La Habana, este fue tomado por la guerrilla castrista para secuestrar a los turistas americanos que estaban allí. Quítame las manos de ese. No me toques, no me toques. ¿Tienes algo que decir? El actor les dijo quién era y para probarlo lanzó el famoso grito de Tarzán. Entonces le reconocieron y le dejaron libre, ya que todos los guerrilleros eran fans de las películas del Hombre Mono. Uno de los grandes problemas de su vida fueron las mujeres. El actor se casó 6 veces. Buena idea. Crearás una familia de pequeños nadadores. Solo la cuarta esposa le dio hijos y en general le fue mal con casi todas. Su matrimonio más famoso fue el segundo, el que tuvo con la actriz mexicana Lupe Vélez, con la que mantuvo constantes peleas y discusiones. Eran lo opuesto, ella noctámbula y juerguista. A él, en cambio, le gustaba vivir de día y las cosas sanas. Eche un trago de whisky, Tarzán. Whisky malo. Sinceramente, nunca se me habría ocurrido que fuera usted abstemio. Todas sus esposas le fueron dejando y los acuerdos de divorcio se llevaron buena parte de su fortuna. A mediados de los años 70, Johnny Weissmuller pesaba 120 kilos. El público le había olvidado y estaba arruinado. Tarzán no sabe de dinero. Para él no significa nada. Vendió sus trofeos y medallas deportivas y también su casa de Beverly Hills. Nosotros ir a Nueva York enseguida. Allí conocería a la que fue su última esposa, Maria Bauman, que esta sí le acompañaría hasta su muerte. Johnny sobrevivía promocionando negocios de construcción de piscinas, pero su salud se iba deteriorando poco a poco. ¡Sangre! ¡Está herido! Tras una caída se fracturó la cadera. Los médicos le detectaron también una lesión cardíaca. Pasó un tiempo viviendo en una residencia para actores jubilados, pero a principios de los años 80 su esposa le sacó de allí para llevárselo a Acapulco, ya que había empezado a perder sus facultades mentales. ¿Cree que está enfermo? Nostálgico es posible. Weissmuller fue ingresado en un psiquiátrico. Sufría desvaríos crónicos en los que creía ser el personaje que le había hecho famoso. El actor se pasaba las noches gritando, tratando de imitar su famosa llamada de la selva. Murió el 20 de enero de 1984 de un edema pulmonar. A su entierro solo acudió su esposa. No estuvieron presentes ni sus hijos ni ninguno de sus colegas y amigos de Hollywood. Varios cientos de mexicanos le acompañaron también y llevaron con ellos a una mona. No era Chita, sino una chimpancé llamada Samantha, que sirvió de símbolo y despedida al personaje que le había dado todo. Y llega el momento de nuestro juego de las películas. Estas son las 3 que tenéis que adivinar esta semana. ¡Frank! ¿Qué diablos es eso? ¡Estrangúlame! No. Sí, Parece que Frank Barnes está haciendo un poco de dilatación y raspado. ¡Mátame! Frank. Déjame. Por favor. ¡Ponte los pantalones! Through early morning fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. Las guerras, los conflictos, todos son negocios. Por un asesinato se es un villano. Por miles se es un héroe. Los números santifican, amigo mío.
Los cowboys llevamos una vida diferente. Cuando aún había cowboys, somos una raza en extinción. Es la única vida que me gusta. En un par de días, toda la manada cruzará el río y nos adentraremos en el valle. No hay nada como conducir ganado. Creo que es estupendo. Su vida tiene un significado. Bueno, ¿qué? ¿Os han parecido muy difíciles? Alguna más que otra, supongo. Comenzábamos con Más, de Robert Altman, la escena en la que retransmitían por la radio del campamento el encuentro amoroso entre Robert Duvall y Sally Kellerman, y después sonaba la canción principal de la película a cargo de Johnny Mendel. En la segunda escena, Monsieur Verdoux, el personaje de la película del mismo título de Charlie Chaplin, reflexionaba en el juicio sobre qué es ser un asesino. La música de Monsieur Verdoux era del propio Chaplin. Y terminábamos con Jack Palance haciendo una evocación nostálgica de la vida del vaquero en Cowboys de Ciudad, la película protagonizada por Billy Crystal y por la que Jack Palance ganó el Oscar al mejor actor de reparto. Su banda sonora era obra de Mark Simon. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia Curiosa del Cine. Parece más una bomba que un libro. El cine italiano ha dado grandes estrellas internacionales como Sofía Loren, Marcello Mastroianni o Vittorio Gassman, por citar solo algunas. Sin embargo, hay otra categoría de estrellas algo más terrenales que el público italiano amaba tanto o más como aquellas, pero que fuera de las fronteras de su país no alcanzaron la misma fama. Es el caso, por ejemplo, de Alberto Sordi, de Monica Vitti o de Totò, y también del actor del que queremos hablaros hoy, Massimo Troisi. Hace ahora 30 años que fallecía este napolitano cuya historia de amor al cine y a su trabajo conmovió al mundo entero. Cuando me dio el ataque de hemiplegia que me paralizó la mitad del cuerpo, pensé que si quería hacer otra película tenía que darme prisa antes de que se me paralizara la otra mitad. Claro. Y aquí me tienes haciendo mi obra póstuma. Paco Raval, en silla de ruedas, rodaba su obra póstuma en Átame antes de que fuera demasiado tarde. En aquel caso era ficción, pero ha habido varios casos reales de directores y actores que dejaron su último aliento en el plató de rodaje. La historia del cine nos habla, por ejemplo, de un Jean Vigo agonizante de tuberculosis rodando La Talante, o de John Huston unido a una bombona de oxígeno durante la filmación de Dublineses, poco antes de morir. También recordamos a actores enfermos terminales como Spencer Tracy durante el rodaje de Adivina quién viene a cenar, Edward G. Robinson en el de Cuando el destino nos alcance, o a Charles Lawton esperando a terminar su trabajo en Tempestad sobre Washington para poder morirse. Los buitres vemos a un muerto desde 2000 metros de altura, tenemos los ojos más agudos de la creación y yo ahora estoy inspeccionando el terreno. Y eso fue también lo que ocurrió con el actor del que os hablamos hoy. Sábado 4 de junio de 1994, una ambulancia recorre a toda velocidad las calles de Ostia, una localidad a las afueras de Roma. Los equipos sanitarios se dirigen al domicilio de Ana María Troisi. Pocos minutos antes han recibido una angustiosa llamada telefónica. Oiga, envíen rápidamente una ambulancia. A mi hermano Massimo le acaba de dar un ataque al corazón. Un médico intenta reanimar al enfermo en el mismo domicilio, pero todo es inútil. El doctor solo puede firmar el parte de defunción. Nombre del fallecido. Massimo Troisi. El ataque al corazón que acabó con la vida de Massimo Troisi, con tan solo 41 años de edad, no cogió a nadie por sorpresa. Desde hacía meses se sabía que estaba muy enfermo y que solo un trasplante de corazón podía salvarle. El actor iba a viajar al día siguiente a Londres para someterse a dicho trasplante, una operación que había ido retrasando meses y meses, desoyendo todos los consejos que le daban. Y es que Massimo Troisi estaba empeñado en terminar el rodaje de una película. Necesito a alguien que lleve cartas y telegramas a Cala di Sotto. Solo hay un destinatario. ¿Solo una persona? Todo el correo es para el señor Pablo Neruda. ¿Pablo Neruda, el poeta amado por las mujeres? Pablo Neruda, el poeta amado por el pueblo. Cuando Máximo tenía 11 años, se enfermó de fiebres reumáticas.
Los médicos le dijeron que la enfermedad había debilitado su corazón y que éste no bombeaba suficiente sangre para alimentar su organismo. A los 22 años, sus amigos reunieron una buena cantidad de dinero para pagarle un viaje a Houston, donde le podían colocar una válvula. La operación salió bien, pero desde entonces el actor vivía con una especie de espada de Damocles sobre su cabeza. Tenía un corazón débil y una salud siempre delicada. Creo que me he resfriado. Debe ser la humedad que hay en el barco. En cuanto subo a bordo, me constipo. Aunque no haya brisa, siento la humedad en todo el cuerpo. Massimo Troisi empezó su carrera como humorista en televisión. A principios de los años 80 dio el salto al cine y en los 13 años siguientes participaría en 13 películas, de las cuales él mismo dirigiría 6. En España, las más conocidas son las que rodó a las órdenes de Ettore Scola: Splendor, El viaje del capitán fracasa y ¿Qué hora es?, en la que hacía de hijo de Marcello Mastroianni. ¿Qué hora es? 10, 3 minuti e 10 secondi. Preciso. Questo è un orologio precisissimo. Questo è di mio nonno, un orologio antico, me l'ha regalato mio padre però. En los años 80 y principios de los 90, Massimo Troisi era un actor enormemente popular en Italia y muy querido por la gente, especialmente en Nápoles, su tierra natal, donde a menudo se le veía acompañado de otro héroe de la ciudad, el futbolista Diego Armando Maradona, de quien era buen amigo. Chi è più bravo tra voi due? Lui. Credo non esista un discorso. Lui. ¿Quién es mejor, Máximo o Maradona?, pregunta el periodista. Él, no, él. No, que va, no hay comparación, es él, se piropean el uno al otro. No, io il film non lo faccio. Però ci aggiunto pure che ci conviene a ognuno e fare cose che faceva. È vero. Massimo Troisi volvería a Houston en 1993 por sus problemas cardíacos, pero para entonces el cartero y Pablo Neruda ya se habían cruzado en su vida. Michael Radford, el director de la película, lo recordaba así. Un día, después de 8 años sin verlos, me presentó con una novela chilena bajo el brazo de la que había comprado los derechos cinematográficos y me dijo: mira, tenemos que hacer esta película. Yo estuve de acuerdo y enseguida nos dimos cuenta de que la única manera de hacer esa película era hacer una película totalmente italiana. El director británico Michael Radford había conocido a Troisi en 1982 mientras preparaba su película Otro tiempo, otro lugar, película que contaba la historia de unos prisioneros italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Radford llamó por teléfono a Máximo para ofrecerle el papel protagonista, pero este lo rechazó. Verás, Michael, tendría que pasar más de un mes en Escocia y yo no quiero dejar Nápoles. En Escocia hace mucho frío, el clima es muy húmedo y no le va bien a mi salud. No hubo manera de convencerle. Eso sí, Troisi le prometió que en un futuro los dos harían una película juntos, y esa oportunidad llegó 10 años después gracias a una novela escrita por un autor chileno que le había emocionado profundamente. No sé explicarlo, me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras. Así presentaba Massimo Troisi el proyecto a la prensa italiana. Tratto da un libro chileno. La película adapta un libro chileno, un libro de Antonio Scarmeta. Se llama El cartero de Neruda y es una historia muy bella que transcurre en Chile, pero que nosotros hemos trasladado a una isla del sur de Italia, porque sabemos que Neruda estuvo por aquí en una época, aunque ese no es el tema principal de la película, sino que se trata de una historia de amor. El director será Michael Radford, porque aunque yo fui quien decidió adaptar el libro, lo cierto es que no soy un director conocido internacionalmente, y para que la película se estrene en todo el mundo es necesario contar con un director que ofrezca a los distribuidores una confianza completa. Troisi quería que la película se estrenara en todo el mundo, sí, pero la verdadera razón de no hacerse cargo él mismo de la dirección era que no se sentía con fuerzas. Estás más blanco que un saco de harina. Puede que esté blanco por fuera, pero por dentro estoy rojo. El cartero y Pablo Neruda cuenta la conmovedora y a la vez divertida historia de un sencillo cartero italiano que lleva todos los días el correo al poeta durante su exilio en una pequeña isla del sur de Italia. A mí también me gustaría ser poeta. No, es más original seguir siendo cartero. Así por lo menos caminas mucho y no engordas. Nosotros los poetas somos todos obesos. Sí, pero con la poesía podría enamorar a las mujeres. Y un día ocurre. Me he enamorado. Ah, bueno, no es muy grave. Eso tiene remedio. No, nada de remedios, don Pablo. No quiero
Remedios, quiero seguir así. Estoy verdaderamente enamorado de verdad. Bien, pero ¿de quién estás enamorado? Se llama Beatrice. Poco a poco el cartero va descubriendo un mundo totalmente nuevo gracias a la poesía y a la personalidad de Pablo Neruda, quien se convertirá en una ayuda imprescindible para conquistar a su amada. Usted me metió en este lío y usted me tiene que sacar de él. Porque usted me regaló libros, me enseñó a usar la lengua para algo más que pegar sellos. Es culpa suya si me he enamorado. No, señor, yo no tengo nada que ver con eso. Yo te regalé mis libros, sí, pero no te autoricé a plagiarlos. Cuando pienso que le diste a Beatrice los versos que escribí para Matilde... La poesía no es de quien la escribe, es de quien la necesita. Mientras ultimaban los detalles de la producción antes de comenzar el rodaje, Máximo sufrió un repentino empeoramiento y tuvo que volver a Houston para una nueva operación. Pero esta vez la intervención no fue un éxito. Solo quedaba una posibilidad: suspender el rodaje de la película y esperar un trasplante en Londres. Pero el actor no quiso. Él se negó a operarse hasta que la película estuviera terminada, lo que colocó a todo el mundo, y a mí mismo incluido, en una posición muy extraña. Porque en primer lugar tenía frente a mí a un buen amigo que podía morir en cualquier momento, pero también tenía que ser exigente si quería que el producto final fuera bueno. Y el gran temor que yo tenía era que la película al final fuera mediocre por la condición física de Máximo. Durante el rodaje, Máximo no se quejó ni una sola vez a sus compañeros. Lo contaba la actriz Maria Grazia Cucinotta, que daba vida a Beatrice. Lui stava male, ma non ne parlava mai. Él estaba enfermo, pero no hablaba de su enfermedad. No se lamentaba nunca. Todos sabíamos lo que le pasaba porque estaba muy débil, pero Máximo siempre estaba dispuesto a ayudarte, a hacer una broma o a sacarte una sonrisa. Todos le queríamos mucho porque él era a su vez como una bola de amor para todos. Una bola de amor, propio. Él me miraba, luego dejó de mirarme a los ojos y estuvo un rato mirando mi pelo, sin decir nada, como si estuviera pensando. Ya basta, hija mía. Cuando un hombre empieza a tocarte con las palabras, enseguida llega muy lejos con las manos. En realidad, Troisi apenas podía ponerse en pie y solo podía trabajar 1 o 2 horas al día. Un médico de guardia permanecía todo el tiempo en el rodaje para atenderle en caso de que sobreviniera el ataque. Ahora vete a casa a dormir. Tienes unas ojeras profundas y grandes como platos soperos. A pesar de todo, él hizo toda la película. Solo le doblaron en las escenas más físicas, cuando tenía que subir escaleras o pedalear montaña arriba en su bicicleta. El poeta ha recibido muchísimo correo en estos 2 últimos días de todo el mundo. Pedalear con todo ese peso es como cargar con un elefante. Todo el sufrimiento y la fragilidad que sentía Máximo Troisi se refleja en la pantalla, especialmente en los primeros planos, dando pie a un abanico de sensibilidad pocas veces visto en el cine. Una mezcla de tristeza y dolor que sin embargo encaja como un guante en su personaje. Inclinado sobre la borda recojo mis redes. ¿Cómo son las redes? Mario, me hace falta un adjetivo. ¿Qué redes? ¿Las de pescar? Sí. Tristes. Recojo mis tristes redes. Bien. Máximo Troisi aguantó hasta el último día de rodaje. Al día siguiente volaría a Londres, donde se sometería al aplazado trasplante de corazón. Esa tarde había venido Benigni a visitarlo al set y todos nos despedimos de él animándole porque tenía que someterse a aquella operación de corazón. Y de repente esa llamada de teléfono, tan solo 12 horas después, en la que te dicen: mira, Máximo ha muerto. Yo pensaba, no es posible. Me parecía como una película dentro de la propia película en la que la realidad se convertía en una pesadilla. Máximo nunca llegó a ver ni un solo metro de la película por la que tanto había luchado. El cartero y Pablo Neruda se estrenó unos meses después y fue un éxito en todo el mundo. Ganó numerosos premios y fue nominada a 5 Oscars, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor a título póstumo para Máximo Troisi. Al final solo consiguió el de Mejor Banda Sonora, la que compuso el argentino Luis Bacalov. Una música que ha acompañado desde entonces el recuerdo de Máximo Troisi. ¿Y estas caras de funeral? Señor Di Cosimo, esto es una tragedia para nosotros. En Nápoles su muerte fue un golpe muy duro para todo el mundo. La prensa le consideraba por entonces el sucesor de Mastroianni, pero su brillo se apagó demasiado pronto. Su cercanía con la gente y su carisma hizo que desde entonces se le considere junto a Maradona y al cantante Pino Daniele los 3 máximos símbolos de la ciudad.
aquellos cuya memoria los napolitanos defenderían con su propia vida. Cuando usted se fue, pensé que se había llevado todas las cosas bellas tras de sí. Pero ahora lo sé. Ahora he entendido que me ha dejado algo. Y gracias al cartero y Pablo Neruda, la figura de Máximo Troisi consiguió también romper las fronteras de Italia, y millones de personas de todo el mundo siguen recordando hoy a aquel humilde cartero y al actor que le dio vida, cuando la suya precisamente exhalaba su último aliento. Como dice María Grazia Cuccinota, lo hermoso de quienes hacen cine es que se vuelven un poco inmortales. Continúas viendo viva a esa persona que consiguió divertirte y emocionarte. Esa es la magia del cine, el gran regalo que le da al actor una película como esta. A través de ella, Máximo se ha quedado para siempre con nosotros, aunque ya no esté. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos visita Fernando Tejero, el actor que se hizo famoso con la serie de televisión Aquí no hay quien viva y que ganó el Goya al mejor actor revelación en 2004 por Días de Fútbol. Fernando Tejero ha dado en los últimos años un giro radical a su carrera, alejándose de la comedia y haciendo papeles más dramáticos, como el de su personaje en el film Modelo 77, por la que volvió a ser nominado al Goya como mejor actor de reparto. Ahora, Fernando Tejero es uno de los protagonistas de Historias, un film coral compuesto por pequeños episodios, y está rodando El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar. Profesionalmente es cierto que hice la película 5 metros cuadrados, que era un drama social con el que me llevé el premio Osala Biznaga del Festival de Málaga al mejor actor. Tengo como sueños y todo. Sueño que nos dan nuestra casa, pero que no es nuestra casa, es una mansión en la selva en Colombia, con caballos, con piscina, con helipuerto y entonces, claro, hago una fiesta y viene muchísima gente. Me seguían ofreciendo cosas de cine, pero cosas que yo ya sentía que había hecho, ¿no? Dije, hasta que no me ofrezcan algo que me interese, no voy a hacer más cine. El pueblo ha hablado y se ha largado. Como yo, que me voy ya. Digo, voy a hacer televisión, voy a ganar dinero y lo voy a invertir en teatro y voy a hacer en el teatro lo que me dé la gana, con quien me dé la gana, tanto a nivel director y a nivel compañero, sí. Yo voy a probar esto de la convivencia, como no me guste, me vuelvo. Yo creo que los astros se han ido ahí poniendo en su sitio y es cierto que de unos años para acá me están ofreciendo cosas muy distintas. Me siento más actor, me siento más libre. Que yo no me puedo quedar ahora sin trabajo, que tengo que pagar la matrícula de la universidad, los libros, el estuche, el pluvier y todo. Y estoy encantado. Y a nivel personal, pues igual. Estoy en una etapa de mi vida que después de muchos años de terapia y después de mucho cabezazo y tropezar con la misma piedra. Si uno se calla las cosas malo y si es sincero, peor. Entonces, ¿qué coño hago? Con el autoconocimiento, pues me siento mucho más liberado y me siento que he ido soltando lastres poco a poco y yo creo que también lo que uno proyecta en su vida afecta también a la vida profesional. Ese era el mensaje que quería que te llegase, que la vida es muy corta para estar enfadado. Si uno pone el foco y el deseo en quiero que me pase esto, al final te pasa, ¿no? Y a mí me están pasando cosas a nivel profesional muy hermosas. Yo muchas veces he dicho, joder, me gustaría tener la carrera que tiene fulanito, ¿no? Pero luego he dicho, tío, ¿pero de qué te quejas? Si eso es una carrera de fondo. Yo esto no lo hago por dinero, yo lo hago por el orgullo, por la dignidad y por todo eso. Las series que he hecho, bueno, pues me han servido como aprendizaje a saber lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. ¿Y qué voy a trabajar? Dime, robando carteras y relojes en la Puerta del Sol, como los padres de los chorizos esos con los que te has juntado, pegándole tirones a las abuelas del barrio, cuando van por la mañana a hacer la compra, como hace tu amiguito el Gavioto. ¿Quieres que trabaje de eso? Yo no sé hacer eso, Juan Carlos. He estado toda la vida muy ocupado trabajando como un negro y no he tenido tiempo para aprender ni para perder la vergüenza. Yo soy actor, yo no soy actor ni de comedia, ni de drama, ni de teatro, ni de tele. Yo soy un actor y yo en mi vida personal
he sido un drama con patas, o sea que quien mejor puede contar un drama soy yo, ¿no? ¿Qué le vas a pedir este año a los Reyes? Pero si tú ya lo sabes. Lo mismo que el año pasado que el otro. Yo quiero una bicicleta, papá. Juan Carlos, ¿tú sabes lo que cuesta una bicicleta? ¿Tú has pensado alguna vez que del sueldo que yo gano en un mes haciendo horas se me va más de la mitad si te compro una bicicleta? Yo he hecho 50 películas casi y se me conoce casi todo el mundo por una serie y tengo más premios que muchísimos actores, que no quiere decir nada con esto, sino que, por ejemplo, a otros compañeros, cuando anuncian un proyecto o lo que sea, entre paréntesis le pone ganador de un Goya. Coño, de mí no lo dice nadie. Bien, el premio es para Fernando Tejero. Y lo tengo, ¿no? Y está nominado 4 veces. Y es que pasa en este país, ¿no? Lamentablemente que te encasillan. Y bueno, y yo ya he hecho, a lo largo de estos años, he hecho ya como 3 o 4 dramas y cada vez que hago otro drama, el titular es Fernando Tejero se pasa al drama. Digo, pero ¿cuándo os vais a enterar de que no es el primer drama que hago? Me he refugiado una vez más en este bar. Me trajo hasta aquí la divinidad. No hay ningún actor ninguno, a mí me lo dijo eso Imanol Arias y tenía más razón que un santo. Dice, tú no vas a dejar nunca de trabajar porque eres un actor muy genuino. Dice, pero vas a tener a lo mejor 10 años que no vas a parar de currar, luego vendrá una bajada. Y es que eso le pasa a todos los actores de este país. Yo no conozco a ningún actor que haya tenido todo el rato y estar ahí arriba, ¿no? ¿Tú te crees que esto es un cuento de hadas, no? Como la Cenicienta. Yo lo que no me ha faltado nunca es trabajo. Estudié con Cristina Rota en los primeros años, luego yo nunca he dejado de estudiar. Yo cada vez que tengo un hueco libre sigo haciendo cursos porque es lo que más me gusta del mundo, seguir aprendiendo. O sea que mezclamos un chorrito de nápal con el Guernica de Picasso y nos convertimos en Gandhi. Y Cristina Rota dijo una vez una frase que me impactó mucho, que decía que cuanto más se sufría la vida, mejor actor era uno. Digo, pues yo debo de ser el mejor actor del mundo, porque vamos. ¿Te das cuenta que aparte de ti en esta casa hay 4 niñas que también se merecen un buen regalo de Reyes? Tú no entiendes, hijo mío, que en esta casa no tenemos mucho dinero. Y sí es cierto que por ejemplo, el personaje que estoy haciendo ahora con Amenábar, de ahí la tonsura, es un personaje que tienes que trabajarlo desde la verdad, porque hago el malo de la película, y tienes que hacer traspasos con tu vida. Yo me he hecho una vida previa del personaje desde que nace hasta el momento de la película, ¿no? Porque yo tengo que querer a ese personaje y tengo que tener una justificación de por qué es así el personaje, ¿no? Y he hecho muchos traspasos con mi vida propia y a mí me ha dolido mucho porque yo he dicho, hostia, es que este personaje es malo porque lo han maltratado a él. Entonces, como él no ha tenido la oportunidad de tratar eso, pues repite patrón. A mí también me podía haber pasado lo mismo. Yo he sufrido mucho en mi infancia y si yo no me lo llego a tratar, pues ahora igual estaría por ahí con una pistola matando gente, ¿no? Me parece muy fuerte todo esto. Nunca he dejado de trabajar, todo lo que he hecho, no me arrepiento de nada, todo ha sido un aprendizaje y ahora mismo pues estoy en uno de los momentos más bonitos de mi vida. De momento me siento de puta madre. O sea, que me haya llamado Amenábar para un prota que lo ha escrito para mí, eso es, sí, hostia, está pasando lo que justo quería que pasara. Cada vez más socios en el club del paro, cada vez más socios en el club del paro, cada vez más socios en el club del paro, en el club del paro. Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Jack Bourbon presenta Puente de mando todo dispuesto. Potencia impulsora a su discreción. Cuando el cine rompe los límites. El futuro es nuestro mundo. El futuro es nuestra época. Las mejores películas del cine de ciencia ficción. Un mundo que permite que nuestros sueños científicos y tecnológicos se hagan realidad. ¿Qué tal, amigos? La película de esta semana es Hijos de los Hombres, estrenada en 2006 y dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, el director de películas como Roma, Gravity o Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Hijos de los Hombres está basada, aunque con muchas licencias para reflejar asuntos políticos y sociales actuales, en una novela de P.D. James, una escritora especializada en intrigas policíacas que en esta ocasión sorprendió a sus lectores con un relato de ciencia ficción distópico. Porque sí, la película de Cuarón conecta con la tradición distópica británica de films como 1984 o Brasil, que ya tuvimos en esta sección, pero también con películas más recientes como V de Vendetta o la serie de televisión El cuento de la criada.
Estamos en un futuro sucio, violento y no muy lejano al día de hoy. Es el año 2027 y en la televisión dan una noticia que impacta a todo el mundo. El mundo ha quedado conmocionado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El joven Diego fue apuñalado a la salida de un bar de Buenos Aires tras negarse a firmar un autógrafo. Y es que la humanidad se acerca hacia su final, no por una catástrofe natural ni por una guerra atómica, sino por algo mucho más cotidiano. ¿Por qué ya no podemos tener niños? Algunos dicen que son los experimentos genéticos. Los rayos gamma, la contaminación, lo mismo de siempre. El hecho es que desde hace 18 años no nacen niños en ninguna parte del mundo, debido a un problema de infertilidad. Recuerdo que le di hora a una mujer para la próxima revisión y vi que las páginas de los últimos 7 meses estaban en blanco. Ni un solo nombre. Llamé a una amiga que trabajaba en el Queen Charlotte y tampoco tenía embarazos nuevos. Ella llamó a su hermana, en Sydney, y le pasaba lo mismo. Por eso la muerte del último niño que nació es un mazazo para la esperanza. Más aún en un mundo que se ha vuelto insoportable. Inmigrantes ilegales. Los llevan a Bexhill. Pobres fugis, después de escapar a las peores atrocidades y llegar por fin a Inglaterra, nuestro gobierno los caza como a cucarachas. A los emigrantes ilegales se les hacina en campos de concentración. La violencia urbana y los atentados terroristas están a la orden del día. ¿Sabes quién ha sido? Islamistas, los peces, yo qué coño sé. Seguro que ha sido el gobierno. Cada vez que uno de nuestros políticos tiene problemas, te explota una bomba. Ya van 2 en un mes. Y el Estado responde a estos problemas con medidas cada vez más totalitarias. ¡Mírame, pedazo de escoria! ¡Mírame! ¡Concheturete, somos católicos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Tan Gabriel, ayúdanos! ¡Cállate, puta loca! ¡Fuera! ¡Caca, tú! ¡Arriba! ¡Caca! ¡Putos refugiados! ¡Me dais asco! Alfonso Cuarón. Bueno, yo no veo jodido el futuro, yo veo jodido el presente. Lo que siempre intentamos hacer en esta película no es hacer una visión del futuro, sino tratar de plasmar una visión del presente. Lo primero que hicimos fue hacer un estudio de los elementos que están forjando este siglo XXI. Inmediatamente salió migración, terrorismo y medio ambiente como las 3 cosas principales. Así es, el futuro descrito en la película es poco anticipatorio y más bien se asemeja bastante a nuestro presente. Ahí está, por ejemplo, la Inglaterra del Brexit, que cierra sus fronteras. La Ley de Seguridad Nacional ha sido ratificada. Después de 8 años, las fronteras británicas permanecerán cerradas y la deportación de inmigrantes ilegales continuará. El sentimiento antimigratorio que se extiende por las sociedades modernas, la violencia social, las enormes desigualdades económicas, la amenaza terrorista, el discurso del miedo que practica el Estado. Vemos campos de refugiados como los de Palestina o Siria y centros de detención como los de Guantánamo o Abu Ghraib. Ya, bueno, así es el mundo en el que vivimos, ¿no? Hijos de los hombres es una película sombría, inquietante y violenta. Describe un ambiente que puede dar pie a muchísimas interpretaciones. Hay gente de disposición más pesimista, al que la película les parece una película tremendamente desesperanzadora. No obstante, el director insistía en que el mensaje que trataba de transmitir era positivo, más allá de que algunos vieran en ella una fábula religiosa. La película es acerca de la esperanza. El Diario de la República la llamaba una película católica, pero lo que pasa es que el que escribió el artículo estaba proyectando sus propias ideas de la esperanza. El director mexicano consiguió reunir para la película un reparto muy atractivo. Los actores, siempre como director tú haces tu carta a los Santos Reyes y resulta que los Santos Reyes me trajeron todos los regalos. El protagonista principal es el actor británico Clive Owen, un funcionario que vive desencantado y apático por el mundo que le rodea. Hasta que un día su exmujer, que lidera un grupo que protesta contra el trato dado a los inmigrantes y a la que da vida a Julianne Moore, le pide un favor. Necesito tu ayuda, papeles de tránsito. No para mí, para una chica, una refugiada. Tenemos que llevarla más allá de los puestos de control. ¿Papeles de tránsito? Pídeselos a tu primo. El gobierno financia su Arca de las Artes. Tiene acceso a esos papeles. De esta forma, el protagonista se ve metido en una aventura en la que tendrá que proteger y acompañar a la primera mujer que ha quedado embarazada después de tantos años de infertilidad. Una misión que de alguna forma le obliga a convertirse en un héroe. Clive Owen. Es un personaje muy inusual en una película de este tipo. Desde el principio, Alfonso quiso dejar claro que íbamos a huir de cualquier cliché heroico propio del cine de acción, el héroe que se supone que va a salvar el mundo. Y la verdad es que el personaje es peculiar, un hombre cínico, alcohólico, deprimido
y profundamente triste. Desde luego es poco habitual que un personaje así sea el protagonista, pero esto es una de las grandes originalidades de esta película. En el reparto también nos encontramos actores como Chiwetel Ejiofor o Michael Caine, que interpreta a un viejo hippie rebelde y antisistema que vive en el campo y cultiva marihuana, tratando de preservar algo el tipo de vida del pasado. Un personaje a cuyo cargo corren los poquísimos toques de humor que tiene la película. El proyecto humano da una gran cena para todos los científicos y sabios del mundo y barajan teorías sobre el mayor de los misterios, la infertilidad de las mujeres. En una esquina hay un inglés sentado que no ha dicho una palabra, solo está zampando sin parar. Y le dicen, ¿usted por qué cree que ya no podemos tener niños? Y dice, no tengo la menor idea, pero esta cigüeña está muy sabrosa, ¿verdad? ¡Se come a la puta cigüeña! Cuenta Alfonso Cuarón que el día que se reunió con él no dejaba de hablarle de John Lennon. La razón por la que te hablo de él es porque quiero interpretar al personaje como si fuera un Lennon anciano. Y eso es lo que hizo. Incluso en la voz, con ese tono nasal que tenía y con la cadencia con la que hablaba, es John Lennon. Buena parte de la película se rodó en el Londres real, ensuciado por decorados de un futurismo muy inquietante. Se trataba de hacer que el lugar pareciera el actual, pero más deteriorado. Los servicios públicos no funcionan, la basura se acumula en las calles, hay edificios abandonados. La regla número 1 era que todo fuera reconocible. No queríamos hacer Blade Runner en el sentido de cómo nos acercábamos a la realidad del futuro. Eso fue difícil para el departamento artístico, porque yo quería la mayor cantidad posible de referencias e iconografías contemporáneas que ya están grabadas en la conciencia humana. Al mismo tiempo, la película está llena de pequeños detalles que nos indican que ese mundo no es exactamente el nuestro. Detalles como los coches que vemos. El problema era hacer autos que cuando tú estuvieses viendo la película sintieras que son autos de ahora, pero que si quieres ser purista para ver si es cierto es una película en el futuro, son autos que en realidad no conoces. Una fotografía naturalista, gris y fría, a cargo de Manuel Lutbecki, y muchas escenas rodadas cámara al hombro le dan a la película un cierto estilo de cine documental. Abundan las tomas largas y los planos secuencia. Clive Owen otra vez. Cuarón eligió un estilo visual diferente para esta película, incluyendo tomas increíblemente largas que requieren mucha orquestación, lo que significaba ensayarlas muchas veces, ya que había un gran número de elementos en ellas que tenían que funcionar juntos en una única toma. Son planos secuencia muy complejos, auténticos ejercicios de virtuosismo que sin embargo en todo momento están al servicio de la historia. En especial destacan dos. ¿Dónde estamos? Canterbury. Estamos cerca. Es un plano secuencia de más de 4 minutos de duración que sucede en un coche. La escena comienza con 5 personas en el interior del vehículo. De repente sufren una emboscada y son atacados por una multitud que intenta detener el coche. Podemos pasar, vamos a pasar. No pasamos, no pasamos, no. ¡Está bien! ¡Dios! La cámara se mueve dentro del vehículo en todas las direcciones, sin cortar el plano y sin que se vea ningún aparejo técnico. Para ello se modificó el coche permitiendo que los asientos se inclinaran y bajaran los actores fuera del campo de la cámara o que el parabrisas se abriera para permitir filmar dentro y fuera. Más sorprendente resulta aún otro plano secuencia de más de 6 minutos de duración en la escena en la que el campo de refugiados es atacado por el ejército. La cámara sigue a Clive Owen por diferentes calles y edificios esquivando los disparos y explosiones. Una toma que llevó 14 días de ensayos, pero que durante su filmación sufrió un contratiempo. Unas gotas de sangre salpicaron la lente de la cámara y permanecen por tanto en la imagen durante la parte final del plano. Cuarón quería repetir la toma que tanto les había costado, pero el director de fotografía, Emanuel Lutbecki, le convenció para dejarlo así, y al final se ha convertido en un plano mítico que es imitado en algunos videojuegos de acción. Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying,
Aunque la película recibió excelentes críticas y ganó numerosos premios, entre ellos el Oscar al mejor guión adaptado, Hijos de los Hombres no funcionó en taquilla, probablemente por la confusa campaña de marketing que la vendió como una película de acción futurista. Sin embargo, sus virtudes se han ido reivindicando con el tiempo y la película figura en todas las listas de los mejores films del siglo XXI. En la que elaboró la BBC, por ejemplo, aparece en el número 13. Según se apagaba el sonido de los parques, surgía la desesperación. Es muy raro lo que pasa en un mundo sin voces de niños. Se trata, en efecto, de una película ambientada en un futuro distópico y triste que en el fondo nos habla del presente y que, como dice su título, deposita la esperanza en las generaciones futuras, en los hijos de los hombres. Sí tengo una fe muy grande en la evolución del espíritu humano o del entendimiento humano. Simplemente por generación, ese entendimiento no nos corresponde ni a mi generación ni a las de arriba, sino a las generaciones más jóvenes y a las que vienen, que son los que nos van a llegar a explicar que el mundo no es cuadrado, que es redondo, y que hemos estado buscando soluciones de maneras muy primitivas. Una de las escenas más curiosas es aquella en la que Clive Owen visita lo que llaman el Arca de las Artes, un lugar en el que guardan obras de arte que han sido rescatadas desde la destrucción. Por ejemplo, vemos allí el David de Miguel Ángel con una prótesis que sustituye parte de su pierna. No pude salvar la Piedad. La destrozaron antes de que llegáramos. No está mal, ¿eh? Mi madre tenía uno de plástico en el baño. También vemos a los policías besándose de Bansky, al cerdo volador de la portada del disco Animals de Pink Floyd o el Guernica de Picasso. Por cierto, que en un diálogo se sugiere que algo grave debió pasar en el Museo del Prado. Conseguimos salvar las Meninas y algunos otros Velázquez. Pero solo recuperamos 2 Goyas. Lo de Madrid fue un golpe tremendo para el arte. Por no hablar de la gente. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues con Hijos de los Hombres terminamos. Hoy pone punto y final al programa el cantante y actor holandés Charlie Lusky con una versión del tema más conocido de Los Paraguas de Chesburgo, el musical dirigido por Jacques Demy. Y por nuestra parte nada más. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. If it takes forever, I will wait for you for 1,000 summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. If it takes forever, then I'll wait for you for 1,000 summers. I will wait for you till you're back beside me, till I'm holding you, and forevermore sharing your love. Hey, anywhere you wander, anywhere you go, every day remember how I love you so. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. It takes forever. Cadena SER. La radio.